¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir delante de la pantalla. Esta mañana hubo una manifestación, no muy numerosa, pero suficiente para paralizar el acceso al aeropuerto de muchos viajeros que querían agarrar sus vuelos o recibir a sus familiares o cualquier gestión que fuesen a hacer al mismo. La razón, una reclamación o una supuesta reclamación de vivienda digna y la solicitud de la dimisión del comisionado señor Godoy. Vamos a abordar ese tema con don Hugo Bosque, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda. Hugo, buenas noches. Y con don Carlos Varilla, que es viceministro de Vivienda. Viceministro, ¿qué información tienen ustedes de lo de hoy? No sé si los han recibido, si les han contado sucintamente qué querían. Sí, bueno, fundamentalmente nosotros tenemos información desde la semana pasada, de hecho, que esta manifestación se iba a realizar, pero en realidad esta manifestación, atrás de esta manifestación estaban un grupo de constructores que venían trabajando pues desde hace bastantes años con FOPAVI, acostumbrados a trabajar desde la manera clásica, ¿verdad? A través de mecanismos de presión, a través de mecanismos de clientelares, por lo cual ya nosotros con la nueva administración, con ese proceso de limpiar y ordenar el Fondo para la Vivienda, hemos cambiado y definido la política pública para poder abordar esta gran problemática del país y hemos generado obviamente un electroshock a estos grupos de constructores que han reaccionado a ese cambio al sistema a través de esta manipulación de varios líderes. Es decir, no eran ciudadanos que reclamaban algo, sino ciudadanos enviados, manipulados. Exacto. O dirigidos por... Yo quisiera que me cuente un poquito cuáles han sido los aspectos medulares que ustedes están en estos momentos cambiando y lo que provocó este paro. Okay. En primera línea, pues obviamente es recuperar la institucionalidad. Un factor fundamental es que el país en los últimos gobiernos no ha dictado una política pública específica de cómo se va a abordar el tema de la vivienda en el país. Ha estado siempre fuera del radar. Ante esta falta de una definición de la política pública, ha sido el mercado o en buena medida estos constructores quienes han decidido hacia dónde van los subsidios y quiénes son las familias que se atienden. Nosotros hemos ya, conjuntamente con la Secretaría de Planificación, definido una serie de prioridades vinculadas a pobreza extrema y déficit habitacional que nos permitirán poder manejar esos recursos y distribuirlos de una manera más equitativa en el territorio, a pesar de que estos recursos obviamente no nos permiten poder dar un golpe contundente al crecimiento del déficit habitacional. Hugo, a usted no hay que preguntarle. Quiero decir, la reacción frente el viceministro dice, bueno, hay un grupo de constructores que tradicionalmente operaban de una manera que queremos cortar, la vieja política que se ha venido a denominar. Sí, creemos de que existen diversos constructores de todo tipo, buenos, malos, muy malos, y estos grupos regularmente tienden a hacer estos tipos de presión. Estamos en todo acuerdo con lo que dice el señor viceministro, que todo se debe cumplir como es el proceso. Los pagos se deben de hacer de la forma como se van ingresando y no deberían de existir presiones de que el mío primero y el tuyo último, sino conforme se vayan desarrollando los proyectos, se deben de ir cumpliendo esta forma de pago. Creemos que hay que reforzar ese tema para poder cumplir con todos los compromisos que constructores sí terminan. Y hay muchos que no terminan sus trabajos, ¿verdad? Yo ministro o viceministro, sí me gustaría meter una cuña. Conociendo esa información, ¿por qué el gobierno permite ese desgaste tan grande para la imagen del país, para ciudadanos que viajan, cuando ni siquiera es un grupo con un derecho legítimo? Porque un derecho legítimo ya es incorrecto el incidir en otros derechos. Pero este es un derecho, y ustedes lo admiten, absolutamente ilegítimo. Sí, yo quisiera, perdón Pedro, agregar para la respuesta que le va a dar, ¿cómo es posible? Al filo de la tarde vimos que ya se estaban sentando a negociar con ellos, que ya había una mesa de diálogo. Ellos están obstruyendo el paso, están cometiendo delitos. Vimos a las personas jalando sus maletas, caminando a pie, y la libre locomoción nuevamente fue violada. ¿Por qué el gobierno de Jimmy Morales todavía se sigue sentando a dialogar con quienes incurren en actos delictivos? Yo creo que es importante definir una política de diálogo mucho más contundente. O sea, definir
definir también de qué parte justamente se va a estar para poder apoyar a quienes efectivamente están siendo damnificados en este caso. Efectivamente se hace una mesa de diálogo que fue liderada por el mismo comisionado de diálogo de la presidencia, una mesa de diálogo que es importante resaltar, a la cual, por solicitud de estos manifestantes, el Viceministerio de Vivienda, que es el ente rector en el tema, no fue invitado, por lo cual se toman decisiones en ese espacio sin saber cuál es la factibilidad de compromisos que se puedan adquirir. Yo creo que es muy importante que el Estado defina la política pública, que es lo que nosotros estamos impulsando en materia de vivienda, y que bajo esa política pública entonces se puedan encontrar espacios de negociación. No sentarnos y decir, bueno, como este constructor o este grupo está haciendo mayor presión, entonces nosotros vamos a meter más recursos a este departamento o a esta firma constructora. O sea, hay que definir mecanismos, procedimientos, institucionalizarlos y en base a esos mecanismos comenzar ese proceso de negociación. Pero pareciera que no hay entonces un diálogo entre el gobierno central, sus ministerios, su mesa de diálogo. Todavía no han logrado a casi 8 meses que llevamos de ponerse de acuerdo y ver las prioridades nacionales. Existe un diálogo, se han marcado las prioridades. De hecho, parte de las prioridades presidenciales es la reducción del déficit habitacional. Estamos haciendo todo un ejercicio fuerte conjuntamente con el Ejecutivo para poder garantizar que existan mayores fondos para vivienda, para que exista una institucionalidad que pueda dar respuesta no solamente al tema de vivienda, sino al tema del crecimiento urbano, la propuesta de la creación de una institucionalidad específica que busca justamente dar una atención mucho más contundente a esta problemática. El tema es obviamente también que esa coordinación se pueda trasladar a esos espacios de diálogo que se generan directamente con las comunidades. Hugo, en la asociación, ¿cuál es el debate? Yo sé que algunos igual de estos constructores pertenecen a la asociación, es decir, la asociación genera un debate interno de cómo afrontar, bueno, pues estos malos socios. No, vale la aclaratoria que nosotros como Anacovi no participamos tan activamente en FOPAVI. De alguna manera, aunque permanecemos en una junta directiva que existe en FOPAVI, nuestra participación en el desarrollo de la vivienda de interés social ha sido por otras formas. Es lamentable lo que ha sucedido desde hace años con FOWAVI y FOPAVI, que han sido focos de corrupción, y nosotros como gremial asociada, que estamos en el fiel cumplimiento de las leyes y de que todo el que no cumpla debe ser castigado. Entonces, nosotros sí tenemos otra serie de propuestas acompañado con FOPAVI para tratar de resolver el tema de la vivienda de interés social. ¿Y cuáles serían estas propuestas, por ejemplo? Nosotros tenemos la tasa de ley preferencial para poder acceder a toda la gente que tenga poco acceso o que tenga salarios mínimos y que pueda acceder a una vivienda digna, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual de la vivienda en Guatemala? Tenemos un déficit de más o menos 300,000 viviendas que la gente no cuenta con una vivienda. Existe un déficit de 1.300.000 viviendas, pero de esas son 300,000 familias que no cuentan con una casa. Vamos a ir un momento a corte, vamos a leer lo que hay en redes sociales y regresamos con ustedes dos para ponerle un broche, bueno, una llave, una cerradura a este tema, porque estamos hablando de vivienda. No se muevan si son tan amables, que regresamos rápidamente. Bueno, doña Rocío, ¿qué dicen por ahí de la manifestación, de la vivienda y de otras cosas que pasaron hoy en el aeropuerto? Se ha provocado nuevamente mucha polémica a través de nuestro Twitter y es por ello que revisamos los comentarios de nuestros televidentes a través de esta red social. Sandra Zavala: constructores y líderes comunitarios aprovechándose de la necesidad e ignorancia de la gente. Elmer Palencia: ¿fondo de quién? ¿Para la vivienda de quién? Lo único que sé es que el gobierno quiere que sea más caro el cemento. Juan Gutiérrez: ahora solo falta que estos señores esperen que el pueblo les regale vivienda. ¡Qué vergüenza! Eso es delincuencia común. Los tribunales tienen la palabra para terminar con los chantajes al pueblo honesto y productivo. Estos son los comentarios que tenemos en nuestro Twitter, Pedro y Silvia. Bueno, yo voy a leer uno de José Barrundia que me ha hecho gracia y viene a decir: ¿será que si mañana atraviesa mi carro en el obelisco pidiendo un carro nuevo, me lo dará? Me lo dará, ya no digo quién, ¿no? Pero ahí apunta ahí. Esto tiene solución. Si ustedes no se han sentado a esta mesa de diálogo, ¿nos espera más de lo mismo? ¿O cómo transmiten ustedes a la ciudadanía que hay que arreglar estas cosas de una vez por todas? Tanto quienes construyen como quienes pagan, a fin de cuentas, sector público y sector privado. Sí, yo creo que el tema aquí
fundamental es comenzar a poner el ejemplo de cuáles son los mecanismos con los cuales nosotros queremos trabajar. Hemos iniciado nosotros un proceso donde hemos estado denunciando a exfuncionarios, a constructores, inclusive a un representante del sector financiero también, por irregularidades que hemos ido encontrando. Yo creo que conforme se vayan definiendo los procedimientos y vayamos estableciendo reglas claras y que esas reglas sean respetadas, va a ser el único mecanismo para que logremos quedarnos efectivamente trabajando con aquellos constructores, como por ejemplo Anacovi, que tienen, digamos, todo un proceso atrás también de venir construyendo viviendas, de estar garantizando también la calidad de esas construcciones y sobre todo que se pueda hacer de manera transparente. Yo creo que el tema clave es que si justamente nosotros estamos proponiendo una institucionalidad, estamos proponiendo también que exista un presupuesto más robusto para la vivienda, garanticemos que todo eso se ejecute con transparencia. Viceministro, aquí es también muy importante desenmascarar qué es lo que hay detrás de estas manifestaciones, que al final no es gente en busca de vivienda como muchos creyeron. Vimos algunos manifestantes acompañados de Land Rovers. O sea, estamos viendo aquí constructores haciendo toda esta fantochada y farsa para defender sus propios intereses. Inclusive se había pedido la renuncia de Enrique Godoy, del comisionado. Entonces, hablemos un poquito de los intereses oscuros que se resisten a estos cambios y que utilizan estas medidas de presión social. Justo teníamos a la procuradora Morfín hablando de estos pactos colectivos. ¿Qué es lo que hay entonces detrás de estas acciones? Sí, de hecho nosotros las primeras acciones que tomamos fue comenzar a hacer una auditoría profunda sobre cada uno de los expedientes para poder garantizar que cada centavo que vayamos a pagar nosotros para el tema de vivienda esté bien respaldado por toda la documentación, pero también con las supervisiones de campo para que no se siga dando lo que en los últimos 10 años hemos visto en el fondo. Noticias que se pagaron proyectos que jamás se puso ni siquiera la primera piedra, o constructores que llegaban a dejar un par de sacos de cemento y con eso se les pagaba la totalidad del proyecto. Entonces, ese respaldo que nosotros estamos generando nos va a permitir poder pagar efectivamente aquello que se esté construyendo de verdad. Hugo, ¿qué cantidad de dinero supone? Porque estamos aquí hablando de pago y tal, y pareciera que eso es una cantidad exorbitante de dinero. ¿Realmente la relación de constructores con vivienda pública tiene algún monto realmente significativo? No, el presupuesto que se ha venido dando de FOPAVI se ha venido recortando y regularmente nunca llega a ejecutarse porque se ha transmitido a otras instituciones, hasta dentro del mismo ministerio en los gobiernos anteriores. Realmente la solicitud nuestra es de que nos dejen a nosotros los constructores competir libremente y que el gobierno lo que tiene que hacer es marcar las reglas. Realmente nosotros, como Anacovi, donde agremiamos una serie de constructores que estamos dispuestos a luchar por ese tema, eso es lo que necesitamos, que estén las reglas del juego bien establecidas y claras, y la libre competencia va a ser de que puedan tener mucha más gente acceso a vivienda, sobre todo la de interés social. Toda esta gente que dice, bueno, los empresarios otra vez, con las mordidas, otra vez, los empresarios, ¿cuál sería el mensaje de la gremial, en este caso, verdad, de constructores en relación con este tema, aunque para redondear el mensaje que ustedes han dado? Que nosotros estamos dispuestos a tener una libre competencia. El gobierno, nosotros lo que solicitamos es de que ponga las reglas del juego, que nos ponga las condiciones necesarias, porque el problema es que no hay acceso a la vivienda de interés social y tenemos que llegar a eso. Hemos llegado a segmentos clase media, pero tenemos que bajar un escalón más para poder acceder a toda esa vivienda de interés social. Con unas reglas del juego clara, creo que la competencia se abre para todos y se deja de tener a todos esos malos constructores que participan en otra serie de juegos. Corrupción, cuotas de poder, clientelismo y todas esas cosas que suceden muchas veces cuando existen ese tipo de subsidios que pueden ser manejados por gente que tiene un poder político, ¿verdad? Viceministro, ¿podríamos esperar en el corto plazo ver a todos estos constructores que han incurrido en corrupción en los tribunales? Así como hubo un caso de cooptación del Estado, ¿podríamos hablar de los constructores que han incurrido en malversación, en abusos, y tenerlos sentados en el banquillo? Así es, nosotros creemos que ahorita existe de verdad una cooptación del Fondo para la Vivienda. En este mes nosotros presentaremos alrededor de 24 demandas más para distintos actores, y yo me quedaría, creo yo, con el mensaje que dio el comisionado Iván Velázquez en algún momento, que a mí me gustó mucho. Decía, el tema aquí no es solo de meter a estas personas
en la cárcel por los procesos de corrupción. Si no cambiamos la institucionalidad y definimos reglas claras del juego, la siguiente generación que venga va a hacer exactamente lo mismo. Así que nuestro reto es fortalecer la institucionalidad para evitar que esto siga pasando. Bueno, yo creo que ese es un buen mensaje, las reglas claras que ellos pueden competir en las condiciones que le digan y la institucionalidad que pide y propone y apunta y apuntala el propio gobierno es lo mejor. Lo que aquí hemos dicho muchas veces es que esto no es corrupción de uno, de dos o de tres. Ahí hemos visto X personas hoy, hablaban de 200, de 300, 400, que son tan corruptas como el que las manda. La pregunta es, ¿qué papel tenemos que asumir cada uno de nosotros en estas cuestiones que se nos plantean como responsabilidad? Y no pensar que los malos son los otros, sino que nosotros estamos metidos en una dinámica perversa. Así es, Pedro, y yo creo que también se debe de aplicar la ley, el Estado de Derecho debe prevalecer, y quienes atenten en contra del Estado, quienes paralicen las calles, no veden la libre locomoción, deben de ir a donde corresponde, a la prisión. Así pues que hayan visto que se una haga falsa que ha justicia. costado hoy mala imagen para el país y muchas maletas a la espalda a personas que posiblemente no podían cargar ni con la bolsa de mano, ni con la bolsa de mano, ni con